Hola, ¿qué tal? Mi nombre es William Ríos, soy estudiante de décimo semestre de Ingeniería Ambiental de la Fundación Universitaria de San Gil, San Gil. El día de hoy, y como parte de la asignatura de Diseño de Sistemas de Tratamiento, vamos a hablar de uno de los procesos dentro de los tratamientos de aguas, que es la filtración, en el cual encontramos la micro, ultra, nanofiltración y la ósmosis inversa. La microfiltración. Entonces, la microfiltración es un proceso de filtración que se realiza mediante un medio microporoso que retiene los sólidos en suspensión de un fluido. El tamaño del poro o la membrana en este caso va desde 0,1 hasta 1 micras o micrones. La microfiltración es diferente de la ósmosis inversa y diferente de la nanofiltración, ya que esta no requiere de presión para realizar pues todo su proceso. Suele utilizarse como pretratamiento para la ósmosis inversa o como un proceso independiente de filtración. ¿Cómo funciona? Los filtros pueden manejarse a presión atmosférica o con un recipiente que genere cierta presión. Sin embargo, como dijimos inicialmente, pues trabajan con presiones muy bajas. Se recomienda un máximo de presión de 25 psi. Estos filtros son porosos y permiten que el agua pase a través de ellos y remueva la materia orgánica, los sólidos en suspensión, pequeños coloides, bacterias y turbidez. La ultrafiltración, a su vez, pues es un proceso de separación por membrana dentro de la tecnología de las membranas para el tratamiento de agua. Esta permite la separación mecánica de los sólidos suspendidos o disueltos mediante un tamiz, utilizando la presión hidrostática para forzar el agua a través de una membrana semipermeable. Los tamaños de poro en la ultrafiltración son de 0,01 hasta 0,1 micrómetros. Las dos fases que están en contacto con la membrana son líquidas, lo podemos apreciar en la imagen de la derecha de la presentación, y se encuentran a diferente presión hidrostática. Entonces, ¿qué pasa? Ciertos componentes de la fase líquida se transfieren desde el lado en el que hay mayor presión hacia el lado que hay menor presión. Las partículas disueltas en el líquido pasan a través de la membrana, mientras que las grandes moléculas disueltas, los coloides y los sólidos en suspensión, que no pueden pasar a través de los poros, quedan retenidos allí. Dentro de las principales características de la ultrafiltración, encontramos que tiene un tamaño de poro que permite separar tamaños de partículas de distintas naturalezas, lo que nos permite remover sólidos en suspensión, partículas finas, coloides, algas en el caso de algunas aguas residuales o crudas, y microorganismos como bacterias que se encuentren con un tamaño de poro superior al establecido por el filtro. Las membranas son generalmente membranas porosas y se clasifican por el peso de corte molecular. Esto equivale al peso molecular de la molécula más pequeña, que pueden retener sus poros a un 90% y que oscila entre 1000 y 500.000. Es decir, que vamos desde moléculas hasta macromoléculas. Otra de las características de las membranas usadas para la ultrafiltración es que tienen una alta productividad y las diferencias de presión requeridas, como lo hemos dicho anteriormente, son demasiado bajas para su funcionamiento, pues ya que apenas existe pues diferencias osmóticas. ¿Para qué se utiliza la ultrafiltración? Pues esta se utiliza fundamentalmente como pretratamiento para aguas superficiales, aguas de mar, aguas subterráneas, efluentes tratados biológicamente, principalmente en plantas de tratamiento de aguas residuales, y como pretratamiento de aguas para su uso posterior en tratamientos con sistemas de desmineralización de membrana, en los cuales encontramos la nanofiltración y la ósmosis inversa, que vamos a ver a continuación. Recordemos que este tipo de membranas están hechas de materiales porosos, principalmente polímeros, que son predominantemente hidrofílicos. Dentro de estos encontramos la polisulfona, las poliamidas y los poliuretanos. Hablando de la nanofiltración, pues la nanofiltración es un proceso de filtración por medio de membranas, igual que los anteriores, y suele utilizarse principalmente, y es muy importante esto, en aguas con bajos sólidos disueltos. Se supone que cuando el agua llega a un proceso de nanofiltración, ya no tiene materiales en suspensión, ya no tiene materia suspendida que genere turbidez, y digamos que el contenido de sólidos disueltos debe ser muy bajo
para que, digamos, el sistema pueda ser eficiente y las membranas puedan, digamos, desarrollar su trabajo de manera eficiente, no se tapen, no se dañen, no se atrofien y pues nos generen asimismo un producto pues, de buena calidad, que es lo que se busca. Entonces se trata de un sistema eh, que se encuentra entre la ósmosis inversa, que es el paso posterior, y la ultrafiltración, que es, digamos, la parte anterior. Y lo que hace es que tiene como ciertos niveles de separación eh, por medio de las presiones que se le aplican y pues que necesita para poder. Recordemos que el tamaño de poro es mucho más pequeño que en la microfiltración y que en la ultrafiltración. El principal objetivo de la nanofiltración, pues, es la concentración de moléculas con un peso específico mayor a los iones como cloruros y sodios, como la materia orgánica, los iones polivalentes, y permite la eliminación de los nitratos, los herbicidas, las durezas, el hierro, entre otros. Por todo esto, pues este proceso se utiliza para el ablandamiento de las aguas, para la eliminación de metales pesados en las aguas residuales, que como dijimos anteriormente, pues van a ser materiales que se van a encontrar disueltos en el agua, en la cual ya no va a llevar materiales suspendidos. Para la descontaminación de las aguas residuales, como pretratamiento antes de la ósmosis inversa, y para la eliminación de nitratos o para la eliminación de color, entre otros. ¿Cómo funcionan estas membranas? Pues es un proceso de nanofiltración en el cual las membranas son operadas bajo presión. Estas, a diferencia de la microfiltración, sí necesitan que el agua sea impulsada con presión y esto permite la concentración y el desalado de algunos solutos orgánicos. De esta manera, los solutos de bajo peso molecular son retenidos, pero las sales pasan total o parcialmente en algunos casos a través de la membrana. Entonces existen dos tipos de membranas para nanofiltración: las membranas de espiral y las membranas tubulares o de paja. La particularidad de las primeras, pues es que son, digamos, más sensibles a la polución, aunque su calidad es inferior, y pues las tubulares, digamos que son como las más usadas, digamos, por su resistencia. Ya hablando de la ósmosis inversa, pues el tamaño de poro que tienen estas membranas es de 0,001 micras a 0,0001 micras o micrones. ¿Qué es la ósmosis? Es importante ver primero qué es la ósmosis. Pues la ósmosis es el movimiento de las moléculas a través de una membrana parcialmente permeable porosa que va de una región de mayor concentración a una región de menor concentración. En esta acción, la membrana tiende a igualar las concentraciones en los dos lados. Este flujo de partículas solventes hacia una zona de menor potencial se conoce como presión osmótica y es medible pues en términos de presión atmosférica. Ya en la ósmosis inversa, pues si se utiliza una presión superior a la presión atmosférica, un efecto contrario a la ósmosis es lo que podemos lograr en este caso. Al presionar fluidos a través de la membrana, recordemos que esta trabaja con presión, solamente las moléculas de menor peso pasan al otro lado, que es lo que observamos en la imagen. En el tratamiento de agua, los sólidos disueltos al generar esta presión quedan retenidos en la membrana y solamente pasa el agua. A esto se le llama la ósmosis inversa. Entonces, para lograr este efecto del paso del agua, pues es necesario presurizar el agua a un valor superior al de la presión osmótica. Siempre ha habido una controversia y es que cuánta agua rechaza la ósmosis inversa. Entonces, podemos decir que las membranas de ósmosis inversas tienen las características de hacer una limpieza continua mientras trabajan. Esto pues obviamente las hace mucho más eficientes, hace que los procesos no se detengan y pues de no ser así sufrirían una acumulación de contaminantes o una saturación en poco tiempo. Entonces esto lo que nos permite es que tengan un flujo de entrada de agua que arrastre los contaminantes, las sales y los minerales y de esta manera se depuren automáticamente. A eso se le conoce como el agua de rechazo. Esta está comprendida más o menos entre un 40% del producto total y se conoce, como ya dijimos, como agua de rechazo. El agua que sale del proceso de osmosis inversa, eh, digamos que es un agua casi que totalmente pura y en el caso de que se utilice, digamos, para consumo humano, se debe utilizar para consumo humano,
pues es necesario hacer un proceso de adición de minerales que van a ser los minerales como tal necesarios para el funcionamiento del cuerpo humano. Recordemos que el agua para consumo debe tener unos minerales pues que son necesarios. De lo contrario, pues nos va a generar eh, desequilibrio o deshidratación. ¿Cuánto tiempo puede durar o cuánto tiempo puede tener de vida útil una de estas membranas? Pues eso depende del uso que se le dé, del mantenimiento y del tipo de agua que entre ahí. Dijimos, es importante que el agua que entre acá ya haya pasado por un proceso de microfiltración o de nanofiltración, ¿cierto? El tiempo que, digamos, dan los fabricantes de este tipo de productos, pues oscila entre 3 y 5 años. Obviamente es importante hacer los mantenimientos periódicos con químicos para la limpieza de las membranas. Todo esto pues siguiendo los consejos y las recomendaciones de los fabricantes. Entonces, en aguas con concentraciones altas de sólidos disueltos, durezas o presencia de sílice, es recomendable dosificar con algún producto químico antiincrustante mediante una bomba. Y también pues es importante el pretratamiento que se le incorpore al equipo, ¿no? La eliminación de partículas en suspensión mediante cartuchos de sedimentación o los equipos de lecho profundo y un equipo de carbón activado o suavizadores, pues son necesarios para la vida útil prolongada de estas membranas y pues el buen funcionamiento. Pero en general podemos decir que pueden trabajar entre 2 y 3 años. Ya hablando un poco de la diferencia entre la micro, la ultra, la nanofiltración y la ósmosis inversa, pues eso depende principalmente de el tamaño de poro por el cual es filtrada el agua. Esto depende de para qué vamos a usar el agua, cuál es la naturaleza del agua y pues cuál va a ser el uso que se le va a dar después, ¿no? Entonces, dependiendo de la industria, de las características específicas que tiene el agua y del uso posterior que se le vaya a dar, pues existen diversas tecnologías de filtración. Y acá encontramos pues como tal los tamaños de poro, que es lo que diferencia cada uno de los, digamos, de la calidad del agua que sale de cada uno de los procesos. Entonces encontramos que la microfiltración, pues de 0,1 a 1 micras, la ultrafiltración, pues obviamente son partículas más finas de 0,01 a 0,1 micras, la nanofiltración de 0,01 a 0,001 micras y la ósmosis inversa, que es el proceso como tal, digamos, en el cual se llega al grado máximo de pureza del agua, pues de 0,01 a 0,0001 micrómetros. Acá encontramos la bibliografía que se consultó. Muchas gracias.